Alan Watts descubrió algo profundamente perturbador sobre el sufrimiento humano. Cuanto más te peleas para acabarlo, más se intensifica. Es como estar atrapado en arenas movedizas, donde cada movimiento desesperado para escapar solo te hunde más. Y lo más chocante, que probablemente estás haciendo eso ahora mismo, en este preciso instante, sin siquiera darte cuenta. Existe un círculo vicioso, una espiral negativa que aprisiona a la humanidad desde hace milenios. Tú sufres, entonces intentas eliminar el sufrimiento, pero este intento de eliminarlo crea más sufrimiento. Entonces intentas aún más fuerte y sufres más. Es un bucle infinito, una condena que consume vidas enteras. Alan Watts dedicó décadas estudiando por qué sucede esto, y lo que descubrió va en contra de todo lo que la cultura occidental o la cultura gringa te ha enseñado sobre el dolor, el control y la liberación. En los próximos minutos vas a entender la trampa, el paradoja que te mantiene atascado. Vas a ver por qué cada estrategia que usas para acabar con el sufrimiento está, en realidad, alimentándolo. Y, aún más importante, vas a descubrir cómo Alan Watts propone que lo termines definitivamente, no a través de más esfuerzo, más control o más técnicas, sino a través de algo que va a parecer completamente contraintuitivo al principio. Si estás harto de sufrir, harto de pelear, harto de intentar arreglarte, este podría ser el momento más importante de tu vida, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo otra filosofía bonita, es una disolución completa de la estructura que crea el sufrimiento. Y cuando esa estructura se derrumba, lo que queda no es vacío, es algo que Occidente olvidó hace mucho tiempo. Vamos a empezar por lo que probablemente haces todos los días sin darte cuenta. Te levantas y casi inmediatamente empiezas a evaluar cómo me siento hoy, bien o mal, feliz o triste, ansioso o tranquilo. Y, dependiendo de la respuesta, ya empiezas a actuar. Si la respuesta es negativa, entras en modo de corrección. Necesito arreglar esto. Necesito sentirme mejor. Necesito eliminar esta sensación fea. Alan Watts diría que es exactamente ahí, en ese momento, que acabas de crear el sufrimiento, no el dolor original, sino el sufrimiento que viene de resistirte al dolor. Mira, el dolor es inevitable. Es parte de la vida. Tu cuerpo siente dolor físico. Tu mente experimenta incomodidades emocionales. Esto es tan natural como la lluvia que cae o el viento que sopla. Pero el sufrimiento es lo que pasa cuando te rehúsas a permitir que el dolor exista. Piénsalo como las olas del océano. La ola viene, la ola va. Es el movimiento natural del agua. Pero ¿qué tal si intentaras impedir que una ola se rompa? ¿Qué tal si construyeras un muro gigante y dijeras, esta ola no puede existir aquí, no lo voy a permitir? ¿Qué pasa? El agua se acumula, la presión aumenta y eventualmente aquello que intentaste represar estalla con fuerza aún mayor. Es exactamente eso lo que haces con tus emociones, tus miedos, tus ansiedades. Construyes muros, te resistes, le dices no a lo que ya está pasando. Y Alan Watts observó que es esa resistencia, no la experiencia original, la que te destruye poco a poco. Pero aquí está la paradoja perturbadora que la cultura occidental te esconde. Te han entrenado toda la vida para resistirte. Desde niño te enseñaron que sentir dolor es malo, que la tristeza es un problema, que la ansiedad es un fracaso. Te dieron el modelo de que un ser humano saludable es aquel que siempre está feliz, siempre en control, siempre bien. Y cualquier desvío de eso es algo que debe ser corregido inmediatamente.
Entonces creces con una lista interminable de cosas que no puedes sentir y pasas la vida entera huyendo de la mitad de la experiencia humana. Huyes de la soledad, entonces llenas tu vida de distracciones. Huyes de la tristeza, entonces fuerzas sonrisas y positividad tóxica. Huyes de la ansiedad, entonces buscas control obsesivo sobre todo. ¿Y sabes qué pasa? Te conviertes en un fugitivo dentro de tu propia vida, siempre corriendo, siempre tenso, siempre en guerra con el momento presente. Alan Watts llamaba a esto vivir como si estuvieras siendo perseguido, y lo estás, pero el perseguidor no es algo externo, eres tú mismo, intentando escapar de partes de ti que consideras inaceptables. Ahora, antes de continuar, necesito mostrarte algo que va a complicar aún más esta historia. Porque el problema no es solo que te resistes al sufrimiento. El problema es que existe toda una industria cultural construida en base a convencerte de que estás roto y necesitas arreglarte. Superación personal, sesiones de terapia mal aplicadas, espiritualidad de supermercado. Todo te dice lo mismo, no estás bien, pero si sigues estos 10 pasos, compras este curso, adoptas esta mentalidad. Finalmente vas a eliminar el sufrimiento y alcanzar la paz permanente. Es la mentira más grande que te han vendido, y Alan Watts dedicó buena parte de su vida a exponer ese fraude. Porque mira la trampa, cuanto más intentas arreglarte, más refuerzas la idea de que estás roto. Cuanto más buscas la paz, más confirmas que no tienes paz. Cuanto más te peleas contra el sufrimiento, más validas que el sufrimiento es tu enemigo que debe ser derrotado. Es como intentar curar una herida rascándola compulsivamente. Estás usando el problema como solución. Alan Watts vio esto claramente cuando estudió la diferencia entre Occidente y Oriente. En Occidente, la vida es vista como un problema para ser resuelto. Naces, encuentras problemas, pasas la vida resolviendo problemas y mueres, tal vez habiendo resuelto algunos. El éxito es medido por cuántos problemas eliminaste. La felicidad es la ausencia de problemas, pero en el pensamiento zen que Alan Watts tanto exploró, la vida no es un problema, es un misterio para ser vivido, y el misterio no se resuelve, el misterio se experimenta. Tú no intentas entender un atardecer analizando la física de la refracción de la luz. Simplemente miras y permites que la belleza exista. Entonces, la pregunta que Alan Watts hacía, la pregunta que va a empezar a disolver todo esto, ¿y si el sufrimiento no fuera un problema para ser resuelto? ¿Y si fuera simplemente parte de la danza de la vida? Como el día y la noche, como inspirar y expirar, calma. Antes de que pienses que esto es conformismo o pasividad, necesito mostrarte lo que realmente está pasando aquí, porque existe una diferencia gigantesca entre aceptar el sufrimiento y ser pasivo ante él. Y es en esa diferencia que reside toda la sabiduría que Alan Watts trajo del Zen para Occidente. Aceptar no significa gustar. No significa que quieras que el sufrimiento exista. Aceptar significa simplemente reconocer lo que ya es real. Es dejar de pelear con la realidad. Es como estar en la lluvia. Puedes gritar que no debería estar lloviendo. Puedes indignarte con las nubes, puedes exigir que el universo cambie el clima inmediatamente, o puedes simplemente reconocer, está lloviendo. Y a partir de ese reconocimiento, actuar de forma inteligente, agarrar un paraguas, buscar refugio, o incluso bailar bajo la lluvia si quieres. Pero mientras te estás peleando con que está lloviendo, no estás realmente presente. Estás perdido en una fantasía de cómo las cosas deberían ser, mientras la realidad sigue su curso, indiferente a tus exigencias.
Alan Watts observó que el ego occidental, la cultura gringa, ha desarrollado una relación particularmente neurótica con el sufrimiento. El ego ve el sufrimiento como evidencia de falla personal. Si estás sufriendo, hiciste algo mal. No eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente positivo, lo suficientemente evolucionado. Entonces, además del dolor original, añades capas de culpa, vergüenza y autojuicio. Es sufrimiento sobre sufrimiento. Sufres, y luego sufres por estar sufriendo. Y luego sufres porque crees que no deberías estar sufriendo, porque ya leíste tantos libros y fuiste a tanta sesión de terapia. Es una matrioshka de dolor, donde cada capa contiene otra capa dentro. ¿Y sabes qué alimenta todo esto? La ilusión fundamental que Alan Watts pasó su vida disolviendo. La ilusión de que eres una entidad separada, que tiene control total sobre su experiencia interna, que existe un tú, un ego, un yo, que está al mando y debería ser capaz de manejar perfectamente todos los estados emocionales y mentales. Pero Alan Watts pregunta, ¿quién es ese tú que está intentando controlar tus pensamientos? Si puedes observar tus pensamientos, no puedes ser tus pensamientos. Si puedes sentir tus emociones, no puedes ser tus emociones. Entonces, ¿quién eres? Y más importante aún, ¿quién está sufriendo? Aquí la cosa se pone profunda, porque cuando realmente investigas esta pregunta, algo extraño sucede. No encuentras a nadie, buscas ese yo que está sufriendo y encuentras solo procesos, pensamientos sucediendo, sensaciones surgiendo, emociones fluyendo, pero ningún yo sólido y permanente que sea el dueño de estos procesos. Es como buscar el río. Puedes ver el agua fluyendo, puedes ver las orillas, las piedras, los peces, pero ¿dónde está el río? El río es solo un nombre que le damos a un proceso continuo de agua moviéndose. No existe una cosa llamada río, separada del agua fluyendo. De la misma forma, Alan Watts diría, no existe un tú separado de la vida aconteciendo. No eres una entidad que tiene una vida. Tú eres la propia vida, expresándose a través de esta forma particular. Y cuando ves esto, realmente lo ves. No solo intelectualmente, sino visceralmente. El sufrimiento comienza a perder su poder. Porque sufrir requiere un sufridor. Requiere alguien que se identifique con el dolor y diga, esto está pasando conmigo, este es mi sufrimiento. Pero cuando no encuentras a ese alguien, cuando la propia noción de un yo separado comienza a disolverse, ¿qué sucede con el sufrimiento? Él continúa existiendo como sensación, como experiencia, pero pierde aquella cualidad pesada, aquella cualidad de fardo que cargo. Se convierte solo en un fenómeno más, aconteciendo en el vasto espacio de la conciencia, como nubes pasando por el cielo. El cielo no sufre con las nubes. Él simplemente permite que ellas pasen. Alan Watts llamaba esto la sabiduría de la inseguridad. Porque lo que realmente te libera no es alcanzar seguridad permanente, control total, ausencia completa de dolor. Esa es la fantasía que te mantiene preso. Lo que te libera es percibir que la inseguridad, la falta de control, la presencia del dolor, son aspectos inherentes e inescapables de la existencia. Nunca vas a tener control total. Nunca. Tu cuerpo va a envejecer sin pedir tu permiso. Personas que amas van a partir. Planes van a fallar. Lo inesperado va a suceder. Y puedes pasar tu vida entera luchando contra esta verdad fundamental, construyendo muros cada vez más altos de seguridad ilusoria.
o puedes relajarte en la inseguridad. Relajarte en la inseguridad no significa ser irresponsable. Significa dejar de cargar la tensión existencial de intentar controlar lo incontrolable. Es como flotar en el agua. Si te pones tenso y tratas de forzar, te hundes, pero si te relajas y confías, el agua te sustenta. Ahora, sé lo que puede estar pasando por tu cabeza. Todo esto suena bonito filosóficamente, pero ¿cómo lo aplico a la pena real que siento ahora? ¿Cómo esto me ayuda con la ansiedad que no me deja dormir? Con la tristeza que me paraliza, con el miedo que me sofoca. Y es aquí donde necesitamos ser muy prácticos, porque Alan Watts no estaba proponiendo una filosofía abstracta para ser admirada de lejos. Él estaba apuntando a una forma radicalmente diferente de relacionarse con la propia experiencia. Y esa forma tiene implicaciones inmediatas y prácticas. Cuando sientes ansiedad, ¿cuál es tu primera reacción? Probablemente intentar hacerla ir. Te distraes, racionalizas, intentas calmarte, luchas contra ella, y cuanto más luchas, más la ansiedad persiste. Porque estás enviando un mensaje claro: eres mi enemiga, no deberías estar aquí, eres peligrosa. Pero, ¿qué sugeriría Alan Watts? Algo radicalmente diferente. Él diría: entra completamente en la ansiedad, no huyas, no resistas, siéntela totalmente. ¿Dónde está en el cuerpo? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué textura? ¿Qué movimiento? Investígala con curiosidad genuina, no con la agenda de hacerla ir, sino simplemente para conocer cómo es ser ansioso. Y algo extraordinario puede acontecer. Cuando dejas de luchar, cuando permites que la ansiedad sea exactamente como ella es, sin resistencia, ella frecuentemente comienza a transformarse, no porque estás intentando transformarla, sino porque la energía que estabas usando para resistir ahora está libre, y sin aquella resistencia, la ansiedad puede fluir naturalmente, completar su ciclo y pasar. Es como sujetar una pelota de playa debajo del agua. Requiere esfuerzo constante, y la pelota está siempre intentando subir, pero ¿y si simplemente la soltaras? La pelota subiría rápidamente y flotaría en la superficie, sin lucha, sin esfuerzo. Alan Watts enfatizaba esto constantemente. El camino no es a través de más esfuerzo, es a través de menos resistencia. No es añadiendo más técnicas, más control, más estrategias. Es soltando, es permitiendo. Es confiando en el proceso natural de la vida. Pero aquí está otro paradoja que va a doblar tu mente un poco más. No puedes intentar soltar, porque intentar soltar es más una forma de hacer, de controlar. Es como intentar relajarte forzadamente. Cuanto más intentas, más tenso te pones. Soltar no es algo que tú haces, es algo que acontece cuando dejas de hacer. Alan Watts usaba el término Wu Wei del taoísmo, generalmente traducido como acción sin esfuerzo o no hacer, pero no es pasividad, es acción que fluye naturalmente, sin la fuerza del ego intentando controlar cada aspecto. Es como el agua descendiendo la montaña. Ella no intenta descender, ella simplemente fluye siguiendo el camino natural. ¿Ya tuviste momentos así? ¿Momentos donde estabas tan absorto en algo que te olvidaste de ti mismo? No había tú haciendo algo, había solo el hacer aconteciendo. Un músico perdido en la música, un atleta en estado de flow, un niño jugando. Esos son destellos de Wu Wei. Y curiosamente en esos momentos no hay sufrimiento, porque el sufrimiento requiere al ego. Requiere a alguien que piense sobre sí mismo, que se preocupe por sí mismo, que se juzgue a sí mismo. Cuando el ego desaparece, aunque sea temporalmente, en la pura experiencia del momento, el sufrimiento se va con él.
Así que Alan Watts está señalando algo radical. ¿Qué tal si la solución al sufrimiento no es arreglar el ego, fortalecer el ego, mejorar el ego? ¿Qué tal si es ver a través de la ilusión del ego? Cálmate, porque esto puede sonar a aniquilación, como volverse un zombi sin personalidad o individualidad, pero no lo es. Alan Watts no está diciendo que no existes, está diciendo que no existes de la forma que piensas que existes. No eres una cosa separada y sólida, eres un proceso fluido, conectado con todo. Eres como una ola en el océano. La ola tiene una forma, una identidad temporal. Puedes apuntar y decir, aquella ola. Pero la ola está separada del océano. No, la ola es una expresión temporal del océano. Surge, baila por un momento y retorna. Pero nunca dejó de ser océano. De la misma forma, tú eres una expresión temporal del universo. Tú surges, bailas por algunas décadas y retornas, pero nunca estuviste separado del todo. Eres el universo, experimentándose a sí mismo, a través de esa perspectiva particular. Alan Watts le gustaba decir, tú no viniste a este mundo, tú viniste de este mundo, como una manzana viene del manzano. Y cuando realmente entiendes eso, no solo como idea, sino como experiencia viva, algo fundamental cambia. Esa sensación de ser un extraño en un universo hostil se disuelve. Ese miedo existencial de que estás solo y necesitas luchar por la supervivencia contra fuerzas externas, empieza a relajarse, porque te das cuenta, no hay externo, no hay tú de un lado y el universo del otro. Hay solo el proceso total aconteciendo, y tú eres tan parte de ese proceso, como un árbol, como una estrella, como un río. Esto no resuelve todos los problemas prácticos de la vida. Aún vas a tener que pagar cuentas, lidiar con personas difíciles, enfrentar pérdidas, pero cambia, fundamentalmente, el sabor de la experiencia, porque ya no estás cargando ese peso adicional del ego que necesita probar algo, proteger algo, garantizar algo. Alan Watts decía que vivimos como si estuviéramos cargando una mochila llena de piedras, representando todas nuestras preocupaciones y miedos. Y pasamos tanto tiempo cargando y reorganizando las piedras, que olvidamos que podemos simplemente quitarnos la mochila. Pero quitarse la mochila no es un acto de voluntad, no es más una cosa que el ego hace, es una comprensión que disuelve al propio cargador, es ver que nunca fuiste el cargador. Tú eres el espacio en el cual el cargar estaba aconteciendo. Ahora, quizás estés pensando, está bien, entiendo conceptualmente, pero ¿cómo llego a esa comprensión? Y ahí está la frustración, porque no hay método garantizado. No hay 10 pasos simples para la iluminación. Si los hubiera, sería solo otra estrategia del ego, otra tentativa de control. Lo que Alan Watts sugería era más simple y más imposible al mismo tiempo. Él decía, solo observa, solo estate presente con lo que es, sin agenda, sin tratar de alcanzar algo. Solo mira tu experiencia, con la curiosidad de un niño. ¿Cómo es ser tú ahora? No ayer, no en un rato, ahora. ¿Qué pensamientos están aconteciendo? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones? ¿Y quién está observando todo eso? Puedes encontrar al observador. ¿O hay solo observación aconteciendo? Cuando realmente investigas, cuando miras profundamente, puedes empezar a notar algo extraño. No eres quien pensabas que eras. Aquella historia que te cuentas sobre ti mismo, aquella narrativa de un ego, con pasado y futuro, con problemas y objetivos, es solo eso, una historia útil para navegar el mundo práctico, pero no la realidad última.
la realidad última. Alan Watts diría, es el eterno ahora. Y en el ahora no hay espacio para sufrimiento sobre el pasado o preocupación sobre el futuro. Hay solo lo que es, y lo que es siempre soportable. Puede que no te guste, puede ser desconcertante, pero estás aquí, estás lidiando, estás vivo. El sufrimiento psicológico viene de añadir tiempo, de pensar sobre lo que aconteció y atormentarse, de imaginar lo que puede acontecer y angustiarse. Pero cuando estás simplemente presente, cuando estás solo, siendo, el sufrimiento adicional se disuelve, resta la experiencia pura, que puede incluir dolor, puede incluir tristeza, puede incluir desconcierto, pero no es más personal, no es más mi sufrimiento, que define quién soy y amenaza mi existencia. Es solo otro aspecto de la danza cósmica, aconteciendo. Alan Watts frecuentemente comparaba esto a ver una película. Cuando estás completamente identificado con el personaje, sufres con él. Tu cuerpo se tensa en las escenas de peligro, lloras en las escenas tristes, pero hay una parte de ti que sabe que es solo una película, y desde esa perspectiva, hasta las partes difíciles de la historia son solo parte de la narrativa. De la misma forma, hay una perspectiva desde donde tu vida puede ser vista como una historia aconteciendo. Los altos y bajos son solo el drama necesario para que haya una historia interesante. Si todo fuera plano y perfecto todo el tiempo, no habría historia, no habría crecimiento, no habría nada aconteciendo. Entonces, quizás el sufrimiento no sea un error en el sistema, quizás sea parte esencial del sistema, parte de cómo el universo se explora a sí mismo, se conoce, evoluciona. Y tú no eres víctima de eso, tú eres la forma que eso está tomando. Ahora, eso puede parecer demasiado abstracto, así que déjame traerlo de vuelta a tu día a día. Te despiertas mañana. Aquella vieja ansiedad está ahí, o aquella tristeza familiar. Tu primera reacción, basada en años de condicionamiento, es rechazar. No debería estar sintiendo esto. Necesito librarme de esto. Pero, ¿y si, inspirado por Alan Watts, hicieras diferente? ¿Y si simplemente reconocieras ansiedad? Hola de nuevo. Y, en vez de comenzar la guerra habitual, simplemente permitieras que estuviera ahí. ¿La sintieras completamente? No la alimentaras con historias y preocupaciones, pero tampoco intentaras suprimirla. Al principio, puede parecer que esto va a tragarte. Tu miedo es que si no luchas contra la ansiedad, ella va a tomar el control y te vas a desintegrar. Pero Alan Watts descubrió lo opuesto. Cuando realmente permites, cuando realmente aceptas, la ansiedad pierde aquel poder amenazador, porque ella solo tiene poder, mientras tú estás resistiendo. Es como las sombras. Ellas parecen aterradoras, mientras tú las evitas, pero cuando enciendes la luz y miras directamente, ves que eran solo formas, sin sustancia real. Tus emociones difíciles son así, temibles mientras huyes, pero cuando las encuentras directamente, descubres que son soportables, son solo energía, moviéndose en el cuerpo, y, con el tiempo, con práctica, algo notable acontece. Empiezas a desarrollar lo que Alan Watts llamaba ecuanimidad. No es indiferencia. Es una fuerza que viene de no dejarte tumbar por cada ola emocional. Sientes las emociones plenamente, pero ya no te identificas completamente con ellas. Estás tú, y están las emociones sucediendo en ti, como el cielo que permanece mientras las nubes pasan. Esa es la promesa real que Alan Watts ofrece. No que nunca más vas a sentir dolor.
No que la vida se va a volver perfecta y sin problemas, sino que vas a desarrollar una relación fundamentalmente distinta con lo que sucede. Una relación de aceptación, de fluidez, de confianza en el proceso. Ándale. Y de esa nueva relación emerge algo que no es exactamente felicidad en el sentido convencional. Es más como una paz profunda que está siempre disponible. No importa lo que esté sucediendo en la superficie. Es como el fondo del océano que permanece en calma. Aunque haya un tormentón arriba, acabas de pasar por un viaje que muestra el paradojo central del sufrimiento humano, que el intento de escapar del sufrimiento es el propio sufrimiento, que la resistencia crea aquello a lo que te resistes, y que la única salida real no es a través de más control, sino a través de menos resistencia, a través de aceptar lo que Alan Watts llamaba la sabiduría de la inseguridad, de ver a través de la ilusión del yo separado, y de aprender a fluir con la vida en vez de luchar contra ella, como río que busca el mar. Esa sabiduría que acabas de encontrar no es solo teoría bonita, es un camino real de disolución del sufrimiento que Alan Watts dedicó su vida a compartir. Filosofía profunda así es rara en el algoritmo, porque desafía todo lo que la cultura del éxito te vende sobre control y perfección. El supergracias ahí abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, esta disolución es real para mí. Esta verdad sobre aceptación toca algo profundo. Cuando le das clic a ese corazoncito dorado, validas esa búsqueda por la sabiduría que Alan Watts trajo desde Oriente. Tú no eres solo espectador, eres buscador de la verdad que elige el paradojo en vez de la comodidad fácil. Entonces, ¿cómo vives esto realmente? ¿Cómo transformas esta comprensión en práctica? Alan Watts diría, empieza simple, hoy. Cuando sientas cualquier incomodidad emocional, experimenta hacer esto. Haz una pausa por 5 segundos. No intentes cambiar lo que estás sintiendo. Apenas reconoce, esto está aquí. Nombre si quieres. Ansiedad está aquí. Tristeza está aquí. Miedo está aquí. Y entonces, apenas respira, inhala y exhala, mi hermano. No estás intentando deshacerte de nada. Estás simplemente practicando reconocer sin resistir. Parece pequeño, pero es revolucionario. Porque cada vez que haces eso, estás rompiendo el patrón automático de resistencia. Estás creando un espacio nuevo entre el sentir y el reaccionar. Y en ese espacio vive la libertad. ¡Qué chulada! Con el tiempo, puedes empezar a notar algo notable. Las emociones difíciles vienen y se van más rápido, porque ya no las estás alimentando con resistencia. Ya no estás construyendo historias elaboradas alrededor de ellas. Son apenas energía pasando. Como el clima cambiando, y poco a poco, muy poco a poco, puedes empezar a sentir aquello que Alan Watts apuntaba, una sensación de estar en casa en el universo, de pertenecer, no porque conquistaste algo o te volviste perfecto, sino porque dejaste de luchar contra lo que es. Te relajaste en la realidad, y en la realidad, sin las capas de resistencia e historia que tú agregas, hay una calidad de estar bien fundamental. No es que todo esté perfecto, es que todo está siendo exactamente como es, y hay una paz profunda en simplemente permitir eso, en parar de exigir que la realidad sea diferente de lo que es, en soltar el control que nunca tuviste, ni madres. Alan Watts vivió este mensaje. Él no era un santo perfecto sin problemas. Él tenía sus luchas, sus vicios, sus contradicciones. Pero él apuntaba consistentemente hacia esta verdad liberadora. No necesitas arreglarte, porque nunca estuviste roto. No necesitas volverte completo, porque nunca fuiste incompleto.
No necesitas eliminar el sufrimiento, porque es parte del juego cósmico que estás jugando. Así es la vida, compadre. Lo que puedes hacer es parar de añadir sufrimiento extra a través de la resistencia. Parar de tornar el dolor inevitable en tragedia personal. Parar de cargar el peso de intentar controlar lo incontrolable. Y cuando paras de cargar ese peso, cuando realmente sueltas, lo que resta es sorprendentemente ligero. ¡Qué alivio! Hay un koan zen que Alan Watts adoraba. Antes de la iluminación, cortar leña, cargar agua. Después de la iluminación, cortar leña, cargar agua. El mensaje: la vida continúa, las tareas continúan, los desafíos continúan, pero algo fundamental cambió en la persona que hace esas cosas. Hay una ligereza, una aceptación, una paz que no depende de las circunstancias. Eso sí que es ganar. Y eso es lo que está disponible para ti, no en un futuro distante cuando finalmente te ilumines, sino ahora, en este momento, apenas reconociendo lo que es, sin resistir, apenas siendo exactamente donde estás, sin necesitar estar en otro lugar, apenas relajándote en la inseguridad inherente de estar vivo. Así es la onda. Alan Watts diría que tú ya eres lo que estás buscando. Ya eres libre. Tú solo estás fingiendo estar atrapado. Y es un juego tan convincente que olvidaste que estás jugando, pero en cualquier momento puedes recordar, puedes parar el juego de la resistencia, puedes descansar en lo que siempre estuvo aquí, conciencia pura, simplemente siendo, sin necesitar ser algo específico. ¡Qué revelación! Esa es la disolución final del sufrimiento. No eliminarlo, sino ver a través de la estructura que lo crea. Y en esa visión clara, lo que parecía un problema insoluble simplemente se disuelve como niebla al sol. No porque hiciste algo heroico, sino porque paraste de hacer lo que estaba creando el problema. Mira nomás, así que aquí está tu práctica. No una técnica más para añadir a la colección, sino una no práctica, un simple estar con lo que es, cuando el sufrimiento venga, y vendrá, porque estás vivo. Encuéntralo con curiosidad en vez de resistencia, véelo claramente en vez de huir. Y en medio de él, busca, ¿quién está sufriendo? ¿Puedes encontrar a ese alguien? ¿O hay apenas sufrimiento sucediendo en el vasto espacio de conciencia que realmente eres? Alan Watts pasó décadas apuntando hacia esta simplicidad radical. Y a cada momento tienes la oportunidad de parar lo complicado, soltar el esfuerzo y simplemente ser. En ese simple ser, libre de resistencia. Vive algo que las palabras no capturan bien. Paz no es la palabra correcta. Alegría no es bien eso. Tal vez sea mejor decir el fin natural del sufrimiento que tú mismo estabas creando. Ahí está el secreto. Y cuando ese sufrimiento creado se disuelve, ¿qué resta? Vida, pura, simple, vasta vida sucediendo, con sus altos y bajos, sus dolores y placeres, sus pérdidas y ganancias. Pero ahora tú ya no estás más en guerra con ninguna parte de ella. Tú eres la danza entera, no un danzarín separado intentando controlar cada paso. A bailar se ha dicho, eso es libertad, no de la vida, sino en la vida, y siempre estuvo disponible. Estabas tan ocupado tratando de alcanzarla, que no te diste cuenta de que ya estaba aquí, justo a tu lado. Escribe paradoja en los comentarios si algo se disolvió en ti al ver esto. ¿Cuál fue el momento exacto que te hizo pausar para procesar? ¿Qué frase, qué imagen resonó tan fuerte que te sacudió por dentro? A veces, la solución que buscamos afuera, la respuesta que anhelamos encontrar, ya está dentro de nosotros. Solo necesitamos el silencio, la quietud, para escucharla, para verla.
Es como buscar las llaves de tu casa, dentro de tu casa. Las buscas por todos lados, te desesperas y al final están en tu bolsillo. Así es la vida. A veces, la felicidad, la paz, la solución a nuestros problemas, no está en el próximo viaje, en el próximo coche, en la próxima relación. Está aquí y ahora. En este preciso instante, mientras respiras, mientras existes, permítete sentir, permítete ser, permítete disfrutar del simple hecho de estar vivo, porque al final del día, eso es todo lo que realmente importa. ¿No crees?